sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Tão grande as minhas lutas, chego a chorar enfim. Parece que Jesus tá tão longe de mim. Pensando então que eu poderei cair, eu corro a suplicar. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Temos um pedido de oração, nós vamos orar. O irmão João Luiz está pedindo oração pelo seu neto Iago. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esse pedido. A irmã Raquel agradece a Deus por uma cura recebida. Deus continua abençoando. A irmã Selair está agradecendo a Deus as orações da igreja, que ocorreu tudo bem no parto da sua neta, Valentina. Glória a Deus. Então vamos com as nossas cabeças inclinadas agora, vamos orar. Se você tem um pedido também, seu coração, coloque isso na presença dele nessa noite. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, humildemente mais uma vez estamos aqui crendo, Pai, naquilo que o Senhor prometeu para nós, que o Senhor estaria conosco todos os dias. Pai, estamos aqui, Deus, esperando em Ti, pedindo, Pai, que nessa noite o Senhor restaura a força, o ânimo de cada um de nós, e que assim, Deus, possamos sair daqui melhor da maneira que entramos, da maneira que chegamos, e que esses momentos, Deus, que nós vamos estar aqui ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós ouvir, queremos pedir, Pai, que o Senhor possa dar, Senhor, uma porção do Teu Espírito, quando nós estamos ouvindo a Tua Palavra, que assim cada um de nós possamos nos alimentar o nosso espírito, a nossa alma aqui nessa noite. Estamos agradecidos ao Senhor pelos benefícios dados pelo Senhor, pelas curas que o Senhor tem curado, as enfermidades que o Senhor tem repreendido dos nossos corpos, Pai. Tuas filhas, Pai, estão agradecendo, irmã Selair, por o Senhor ter cuidado e abençoado ali, Senhor, ocorreu tudo bem. Pai, também a irmã Raquel agradece ao Senhor, pelo Senhor ter lhe curado, e o irmão João Luiz está pedindo também pelo seu neto, queremos colocar diante do Senhor. Pai, o Senhor possa, Pai, conceder aquilo que o teu filho está pedindo, e que possa, Senhor, cada um de nós sair daqui nessa noite com a vitória em nossas mãos. No nome do teu filho Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmão. Pastor. Vamos então nos pôr de pé, já vamos passar então direto para ouvir a palavra do Senhor. Vamos cantar Sublime Graça. A graça que tem nos trazido aqui nessa noite, ela possa ser acrescentada em cada vida. Sublime graças do Senhor, e a infeliz salvou,
Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y agradecido con Dios que nos ha concedido venir nuevamente a este país para seguir cumpliendo con la gran comisión que Él nos ha dado de pregonar su glorioso evangelio, el cual empezó predicándose en Jerusalén y luego sería predicado en el país de Colombia, Brasil, China y aún hasta los confines de la tierra. Traigo un saludo de la congregación y de mi familia, mi esposa. Les enviaron un saludo muy especial en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y al pastor local, nuestro hermano, colega y amigo, el hermano Eloy Grade, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes algo de la palabra, que es lo único que nos puede ayudar en este día final. Muy bien. ¿Cuántos han venido a oír la palabra? ¿Cuántos necesitan la palabra? Muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y así de esa manera nos disponemos a recibir en esta noche el mensaje que Dios ha preparado para todos nosotros. Bondadoso y amoroso Padre Celestial, venimos delante de ti en estos momentos con respeto, con corazones contritos y humillados, en pleno reconocimiento que eres el creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro gran amigo, nuestro refugio perfecto. Padre, antes de abordar tu palabra, rogamos que perdone nuestros muchos pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestra incredulidad, Señor, pidiéndote que nos laves, nos limpies, nos santifiques con la sangre de tu santo Hijo Jesús. Al estar aquí, Padre Celestial, tú conoces lo que necesitan tus hijos. Rogamos que te dirijas a cada uno de ellos a través de tu palabra y le des el alimento espiritual en su debido tiempo. Padre, nos reportamos para este servicio en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son tan amables, abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7, y posterior a ello iremos al Salmo 93, verso 5. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, dice así la santa palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová,
por los siglos y para siempre. Que Dios añada las bendiciones a la lectura de su palabra. Tomen sus lugares, son tan amables, hermanos. Ahí dice que los testimonios de Jehová son muy firmes. ¿Cuánto lo creemos? Muy bien. En esta ocasión vamos a abordar un tema que le hemos colocado como título: las historias y los testimonios de la Biblia nunca se desgastarán. ¿Entienden esa palabra? Las historias y los testimonios de la Biblia nunca se desgastarán. O sea, nunca se acabarán, se deteriorarán. Algo que no se desgasta es algo que no pierde su poder, no pierde su vigor, no pierde su fuerza. Esos son los testimonios y las historias de la Biblia. Esa es una frase que la usa el santo profeta de Dios. En un mensaje, no me recuerdo cuál es el mensaje, él dice que las historias de la Biblia nunca se desgastarán. De esas historias y esos testimonios han hablado los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos las usaron. También las usó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago. Usted ve ahí a las cartas y usted encuentra que ellos hablan de esas historias bíblicas y de esos testimonios. También fueron habladas por Jesús. Usted va ahí a la Biblia y usted encuentra que Jesús habla de Naamán el leproso, habla de la viuda de Sarepta de Sidón, de todos esos testimonios y de todas esas historias que tienen mucha enseñanza para nosotros, mucha instrucción, hay mucha sabiduría en esos testimonios y en esas historias. Los mensajeros a las 7 edades de la iglesia también las usaron. Entre esos nuestro mensajero, el séptimo ángel, William Marion Branham. Ustedes saben que él habla mucho de la historia de Noé. Él habla mucho de la mujer samaritana. Él habla mucho de la mujer del flujo de sangre. Él habla de la confesión de Pedro cuando el Señor Jesús le hizo la pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Ustedes que andan por ahí en medio de la gente, en el parque, que andan en el mercado, que andan por ahí hablando con la gente, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces pues ya ustedes saben lo que expresaba la gente. Uno dice que eres Elías, otro dice que eres Jeremías, otro dice que eres Juan el Bautista, pero ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Y un hombre iletrado que tenía como trabajo ser un pescador, que era Pedro, se levantó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y fue cuando el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y allí en esa historia hay una tremenda enseñanza para nosotros, ¿verdad? Y podríamos tomar cada una de esas historias y de esos testimonios y sacar mucha enseñanza, demasiada instrucción para nosotros. Entonces, todos esos testimonios y todas esas historias quedaron imprimidas aquí, en este volumen santo, para nuestra instrucción, para nuestra ayuda espiritual. Porque nosotros íbamos a transitar y nosotros estamos transitando por un camino que es muy difícil. Es el camino angosto, es el camino que está lleno de trampas del enemigo, es el camino que está minado por muchas cosas
del enemigo y que nosotros como creyentes no podemos hacer otra cosa sino agarrarnos de estos testimonios, de estas historias que narra la palabra de Dios, ¿verdad? Estas historias y estos testimonios han sido usadas por predicadores, teólogos, maestros, pastores, inclusive psicólogos y por mucha gente. Y yo las voy a usar en esta noche, algunas de esas historias, algunos de esos testimonios. No me alcanzaría el tiempo para usarlos todos, pero vamos a usar algunos de ellos y vamos a estar analizando algunas cositas para nuestra ayuda espiritual, ¿verdad? Entonces, no podemos ir al mero principio, a la historia de nuestros primeros padres. Nosotros sabemos por la revelación divina del gran mensaje de la hora que nuestros primeros padres no cayeron por el hecho de comerse una manzana, una pera o una fruta específica. Nosotros sabemos que lo que los sacó a ellos del jardín del Edén fue el acto de adulterio. ¿Sí o no, hermano? Y que la serpiente no era un reptil, que la serpiente no era una víbora, la serpiente era similar al hombre. Dijo el profeta del Señor que estaba entre el chimpancé y el hombre. Aquí está el chimpancé, aquí está la serpiente y aquí está el hombre actual. Y eso se conoce, los científicos le llaman el eslabón perdido. Pero la novia lo encontró. Un elo perdido que a noiva encontró. A través de la revelación que se nos ha sido dada en este día final. Amén. Y eso fue porque este gran libro, llamado la Biblia, que estaba sellado con 7 sellos, esos 7 sellos fueron rotos por el Cordero. Y el Cordero abrió el libro y se lo trajo abierto al 7º ángel. Ahora, si el Cordero se hubiera quedado con ese libro abierto en las manos, no hubiera servido de nada. Pero se lo dio abierto al 7º ángel y por eso hoy es que nosotros hablamos como hablamos y sabemos lo que sabemos. Somos un pueblo privilegiado. Amém. Somos un pueblo bienaventurado. Amém. En nosotros se ha cumplido la palabra que escribió el profeta Daniel. Solo los entendidos entenderán. Amém. Entonces, nosotros somos ese pueblo entendido en este día que Dios nos abrió los oídos espirituales para poder captar la revelación de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, entonces ya nosotros no sabemos esa historia que sucedió allá en el principio, y como nosotros nacimos mal, porque cuando Dios casó a la primera pareja que hubo aquí sobre la tierra, el primer matrimonio, la primera boda que hubo aquí sobre la tierra fue la de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el que ofició en esa ceremonia, el que hizo la ceremonia fue nuestro Padre Celestial. Les pronunció bendiciones, le dijo que se fructificaran, que sojuzgaran la tierra, que se multiplicaran. Pero Él no se los dijo, Él no les dijo que se multiplicaran a través del sexo. No, los hijos de Dios iban a venir, era por la palabra. Pero entonces, como el plan perfecto de Dios fue interrumpido en el principio, entonces nacimos mal. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús
cuando estuvo aquí en los días de su carne, dijo que para nosotros poder entrar al reino de Dios y regresar otra vez a la eternidad, regresar otra vez a los cielos nuevos, a la tierra nueva, teníamos que nacer otra vez. Una enseñanza fundamental para la iglesia, una enseñanza esencial, una enseñanza primordial, porque para entrar al reino de Dios no es uniéndonos a una iglesia, no es uniéndonos a un sistema religioso, no es perteneciendo a una congregación, no. Para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua, lo cual es la palabra, y del Espíritu, el Espíritu Santo. Y eso convierte al Hijo de Dios en una nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Porque nosotros, los hijos de Dios, venimos en voluntad permisiva a esta tierra. No es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios en el principio era que sus hijos iban a nacer, era por la palabra. Pero el plan perfecto de Dios fue interrumpido en el principio. Por eso dice en la Biblia que los hijos de Dios no son nacidos por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino de Dios. Entonces, la voluntad perfecta de Dios en el principio era que los hijos de Dios iban a nacer, era por la palabra. Y Dios, en este día, a través de la revelación divina que nos ha traído, a través del gran mensaje de la hora, nos insta a nosotros que tenemos que nacer otra vez. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Muy bien, yo creo que la enseñanza del nuevo nacimiento, lo cual fue la primera doctrina de Jesús, esa enseñanza no pasa de moda. Amén, hermanos. ¿Entienden esa expresión? No pasa de moda, ¿verdad? Yo creo que esa enseñanza hay que estarla repitiendo en todas las iglesias del mensaje de la hora. Muy bien. De ahí, de esa historia que sucedió en el principio, podemos sacar muchas cosas, pero como le dije, no vamos a ir a todos los detalles porque nunca terminaríamos. Tomemos entonces otra historia y otro testimonio de la Biblia, que fue Noé, cuando Dios le mandó a preparar un arca. Recuerde, todas estas historias y todos estos testimonios traen una enseñanza muy tremenda para nosotros, los hijos de Dios. En nuestra vida espiritual, en nuestro caminar aquí sobre esta tierra. Miren, Noé oyó la voz de Dios. Dios le dijo que preparara un arca porque iba a enviar una destrucción a través de un diluvio, y aquel que se arrepintiera y entrara al arca, entonces ese sería salvo. Amén. Pero fíjese usted que Noé es un ejemplo de obediencia. ¿Están todos? ¿Me están oyendo? Mire, Noé era un ejemplo de obediencia porque Dios le dio las medidas, yo puedo decir, las medidas estrictas del arca y le dio todo el material que tenía que usar. Mire, Noé construyó el arca exactamente como Dios le dijo que la construyera. Amén. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. En ningún momento usted va a encontrar ahí en la Biblia a Noé contradiciendo al Señor. A Noé discutiendo con Dios, diciéndole, esa embarcación está muy grande, me va a costar mucho hacerla, me voy a demorar mucho tiempo. En ningún momento Noé se puso a discutir con Dios. Él fue obediente a la voz de Dios.
Y el material que Dios le dio, la madera, todo. Noé en ningún momento le dijo al Señor, esa madera que me estás diciendo con la cual voy a construir el arca, está muy lejos. Me va a costar mucho traerla. No, Señor. Él fue sumiso. Él fue obediente. Y él construyó el arca. Duró 120 años predicando un mensaje de arrepentimiento. Y la zona de seguridad para la gente de ese entonces era el arca. Solamente 8 personas fueron salvas, dice la Biblia. Los demás perecieron, terminaron ahogados en las aguas y se fueron errantes a las tinieblas, dice el profeta, y terminaron en un sepulcro de infierno por haber rechazado la misericordia de Dios. Cuando la misericordia de Dios es rechazada, dijo el profeta, no queda otra cosa sino el juicio. La zona de seguridad en aquel entonces era el arca, dijo el profeta del Señor. Hoy la zona de seguridad es el Señor Jesucristo. Por un espíritu hemos sido todos bautizados en el arca. Primera de Corintios 12:13 nos dice, por un espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo. La zona de seguridad para el creyente hoy en día no es una iglesia, no es una congregación, es el Señor Jesucristo. Esa es nuestra zona de seguridad. Zona de segurança. Muy bien, tomemos a otra historia y ese es Abraham. En la vida de Abraham sucedieron muchas cosas. Entre esas cosas que él fue visitado por 3 ángeles, y el ángel principal era Dios mismo. ¿Cuánto lo creen? Eso está en Génesis capítulo 18. Entonces fue cuando Dios lo visitó y le hizo la promesa de que iba a tener un hijo. Para ese entonces, Abraham y Sara eran unos abuelitos, eran unos ancianitos, estaban avanzados en edad. Era imposible que ellos tuvieran un hijo. Ahora fíjese, dice el profeta del Señor que lo que Dios le hizo a Abraham se lo hace también a su simiente. Mire, ¿cómo llegamos nosotros a ser simiente de Abraham? No es uniéndonos a una iglesia, ni siquiera con el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, el profeta del Señor dijo que nosotros llegamos a ser la simiente de Abraham cuando recibimos el Espíritu Santo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo entramos nosotros en Cristo? Por un espíritu hemos sido todos bautizados en un mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios le hizo a Abraham se lo hace también a su simiente. Por todo lo que pasó a Abraham, pasa a la simiente de Abraham hoy, en una manera espiritual. Ahora, fíjese, para que Abraham y Sara pudieran tener el hijo prometido, el profeta del Señor dice que Dios tuvo que haberlos transformado en su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo creemos? El único mensaje que hay sobre la tierra que nos dice eso es el gran mensaje de la hora. El profeta del Señor da unas explicaciones muy tremendas, que son unas explicaciones muy lógicas, que tienen sentido. El profeta del Señor dice que Sara, ella era una anciana y que ya las venas de leche se le habían secado y que era imposible que ella tuviera un hijo. Pero la única manera de que ellos pudieran tener el hijo fue que Dios los transformó en su cuerpo. Y eso es tan cierto que cuando Abraham fue a la tierra del rey Abimelech, Abimelech, teniendo todas las mujeres que tenía ahí, se enamoró fue de Sara. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, Ayunó. cuando Dios bajó y le hizo la promesa a Abraham y a Sara del hijo, ustedes saben que Sara estaba detrás de la tienda y estaba oyendo la conversación y se estaba riendo en su corazón, dudando lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, que les iba a dar un hijo prometido. Entonces fue cuando el Señor dijo, ¿por qué Sara se rió en su corazón? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? No la hay. Recuerde, son las historias y los testimonios de la Biblia que nunca se desgastarán. ¿En dónde está la enseñanza para nosotros, hermanos amados? Hermanos queridos, ustedes son la simiente de Abraham. Y eso es para enseñarnos a nosotros que para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios omnipotente. Amém, meu Pai. Omnipotente quiere decir que todo lo puede, ¿verdad? Y si nosotros somos la simiente de Abraham, nosotros estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Siendo nosotros la simiente de Abraham, Dios nos ha dado la capacidad de creer lo que la gente de allá afuera no cree. Amén, hermanos. Vemos ahí en la vida de Abraham cuando tuvo un encuentro con Melquisedec. Eso fue cuando venía de derrotar unos reyes que se habían llevado a Lot, su sobrino, y sus pertenencias. Y siendo que Abraham, Dios le había dado la promesa que todo lo que estaba en la tierra le pertenecía. Abraham no era un hombre de guerra, él era un agricultor, él era un ganadero, pero él no estaba viendo lo preparado que estaba el ejército de esos reyes. Él no estaba viendo el armamento que ellos tenían. Él no estaba viendo que eran hombres adiestrados, hombres de guerra. Abraham no estaba mirando ninguna de esas cosas. Abraham era confiando en la promesa de Dios. Porque Dios le dijo, esta tierra te la doy y todo lo que está en la tierra te pertenece. Y Lot estaba dentro de la tierra. Dios no trabaja con circunstancias. Dios trabaja es con promesas. Las promesas de Dios son infalibles. Infalible quiere decir que son verdaderas. Infalible quiere decir que son ciertas. Infalible quiere decir que no pueden fallar. Las promesas de Dios son una obra concluida. Y Abraham dice que cuando vio que su hermano había caído en manos del enemigo, enseguida armó a sus hombres y les cayó de noche a esos reyes y rescató a su hermano y a sus familiares que habían caído en manos de esos reyes y los trajo sanos y salvos. Que es la enseñanza para nosotros en esta noche, que nosotros debemos ir en busca de nuestros hermanos que están en manos del enemigo, con enfermedades, con tuberculosis, con cáncer, con parálisis. Nosotros somos la simiente de Abraham. Si Abraham fue el rescate de su hermano que había caído en manos de los enemigos, nosotros también debemos ir a rescatar a nuestros hermanos, ¿verdad? No a juzgarlos, no a condenarlos, no a acusarlos, sino a rescatarlos. Y podemos ver muchas cosas ahí cuando tuvo el encuentro con Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era Dios mismo. Pablo lo dice. ¿Quién era este Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía? El único que no tiene padre ni madre es Dios. Y dice el hermano Branham que se encontró con el poseedor de los cielos y la tierra.
y que participaron de la comunión. Tomaron el pan y el vino. Lo que Dios le hizo a Abraham, se lo hace también a su simiente. La simiente de Abraham también participa de la comunión. La simiente de Abraham también participa de la Santa Cena. Y no solamente eso, sino del lavatorio de pies. Porque cuando Dios, Elohim, visitó a Abraham acompañado de los dos ángeles, Abraham le lavó los pies a Elohim y a los ángeles. Y dice ahí en la Biblia que Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Recuerde, lo que hizo Abraham también lo hace su simiente. La simiente de Abraham no se roba los diezmos. La simiente de Abraham sabe perfectamente cuál es su obligación, cuál es su deber, ¿verdad? La simiente de Abraham, ella es cumplidora de la palabra de Dios. Muy bien. Y de ahí, de la vida de Abraham, podíamos hablar muchas cosas. Vamos a tomar otra historia. Y el personaje del cual vamos a hablar es Moisés. Moisés, ustedes saben, él fue comisionado de parte de Dios para ser el libertador, el embajador que iría allá a Egipto a libertar a los hijos de Israel de la esclavitud, de la opresión de los capataces egipcios. Y ustedes saben que cuando Dios envía un embajador, todo el cielo lo respalda. Como en lo natural, si el país del Brasil envía un embajador al país de Colombia, todo el país del Brasil lo respalda. Lo mismo es en lo espiritual. Cuando Dios envía un embajador, tiene todo el respaldo del cielo. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Amén. Y sobre ese tema podemos hablar muchas cosas. Un embajador, en lo natural, es un hombre público. Un hombre que tiene un despacho. ¿Entienden? Tiene una oficina. ¿Verdad? Y él está bien presentado. Nosotros somos embajadores de Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia también habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, como embajadores de Jesucristo, como templo del Espíritu Santo, tenemos que estar bien presentados. Yo no le estoy diciendo a usted que use ropa de marca. Yo no le estoy diciendo a usted que use ropa y calzado fino. No, me estoy refiriendo es a su presentación personal. ¿Cómo tenemos el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vestimos? ¿Cómo lo calzamos? Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Y como embajadores de Jesucristo tenemos todo el respaldo del cielo. A Moisés y a los hijos de Israel los siguió una columna de fuego y una columna de nube. Nosotros somos el Israel espiritual. También se nos envió un libertador en este día final, vindicado con columna de fuego y columna de nube. En aquel entonces Moisés era la invasión de un solo hombre a una nación. En este día final es la invasión de un solo hombre al mundo entero. El gran mensajero, el gran profeta que Dios nos envió. A los hijos de Israel se les prometió una tierra prometida, una tierra ancha, una tierra espaciosa, una tierra de bendición. Era la tierra prometida. Era la tierra santa de Palestina. A nosotros también se nos ha ofrecido una tierra. No es natural, sino espiritual.
Dijo el profeta del Señor que esa tierra es el Espíritu Santo. Y también es el mensaje de la hora. Si es una tierra espaciosa, si es una tierra ancha, ahí en esa tierra hay espacio para todos. Ahí en esa tierra cabemos todos. Ahí en esa tierra no despreciamos, ni rechazamos, ni excomulgamos a nadie. Aquí en esta tierra todos son bienvenidos. Una tierra espaciosa y ancha, una tierra que siempre está fluyendo con leche y miel. Es una tierra de bendición. Dijo el profeta en el mensaje 70 semanas de Daniel, que esa tierra prometida para nosotros también es el mensaje de la hora. Porque de aquí es que está fluyendo la bendición para el pueblo del Señor. La miel para el pueblo del Señor. Este mensaje es miel sobre la roca. Este mensaje es la bendición que Dios nos envió en este día final. Y a través de este mensaje es que nosotros vamos a recibir todo lo que tenemos que recibir en este día final. Este es el canal. ¿Sí entienden esa palabra? Que Dios iba a usar para que por este canal bajaran todas las bendiciones que Él tenía para su pueblo en este día. El pueblo de Malaquías 4:5. Bendito sea el Señor. Tenemos también el pasaje cuando estaban frente al Mar Rojo. Mar Vermelho. En ese entonces, Faraón tenía el ejército más poderoso que había sobre la tierra. El ejército mejor equipado, mejores soldados, mejores caballos, mejor armamento. Era el ejército más equipado o mejor equipado que había sobre la tierra. Pero ustedes saben cómo fue que Dios le abrió un camino a la libertad a los hijos de Israel, y cómo fue que ahogó a Faraón y a todo su ejército en las aguas del Mar Rojo. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero leerles algo sobre eso, de lo que dice el profeta del Señor, de lo que sucedió allí en el Mar Rojo. Estoy en el mensaje Una super señal. Dice, y en el Mar Rojo mostró que Él haría un camino para aquellos que estaban queriendo hacer el bien y seguir su mandamiento. No importa lo que se atraviese, Dios probó en el Mar Rojo y dio una señal que Él pudo abrir el mar. En toda tentación, Él abrirá una vía de escape. Dicen, mamá no lo cree, papá no lo cree, la iglesia no lo cree. A mí no me importa quién no lo crea. Si usted lo cree, Dios proveerá una vía de escape. A nosotros no nos importa quién no lo crea. Lo importante es que nosotros lo creemos. Él dio una señal que lo haría. Ellos iban por el camino directo a la tierra prometida, al lugar que Dios les prometió. Y el Mar Rojo los encerró y entraron en dificultades. Ellos no sabían qué hacer. Dios mostró que Él proveería una vía de escape en toda tentación, en cada prueba. Usted no puede dejar de fumar. Tome usted a Dios tan solo una vez. Usted no puede dejar de mentir, no puede dejar de robar, no puede dejar el mal genio. Tome usted a Dios tan solo una vez. Si usted no siente ir a la iglesia y no puede llegar a ninguna parte, tome usted a Dios tan solo una vez. Tome su promesa.
Él probó en el Mar Rojo que hará una vía de escape. Dios ha dado muchas señales. Entonces, estos son los testimonios y las historias de la Biblia que traen estas tremendas y poderosas enseñanzas para nosotros. Dios mostró en el Mar Rojo que siempre proveerá una vía de escape para todo lo que usted necesite aquí sobre esta tierra. Dios abrió un camino donde no había camino, un camino a la libertad a los hijos de Israel. El Dios que abrió el Mar Rojo es el que va caminando con nosotros. El Dios que abrió el Mar Rojo es el que nos va acompañando en esta jornada de la vida. Y Él es el que va a abrir siempre un camino en cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier circunstancia que pasemos aquí sobre esta tierra. Muy bien. Sigamos. Vamos a leer una escritura en Éxodo, capítulo 17, verso 8 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Rifidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuánto le dicen amén a la palabra? ¿Cuál es la enseñanza de ese testimonio? ¿Cuál es la enseñanza de esa historia? Cuando se presentó ese enfrentamiento entre Israel y Amalec, y que Moisés se fue a la cumbre del collado, que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía sobre el ejército enemigo. Cuando Moisés bajaba las manos, el ejército de Amalec prevalecía en contra de Israel. Y entonces fue cuando Hur y Aarón colocaron una piedra para que Moisés se sentara sobre ella y le sostuvieron sus manos hasta que Israel acabó a filo de espada el ejército de Amalec. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que en esta travesía, en este viaje que nosotros hemos emprendido hacia la tierra prometida, no podemos bajar la guardia. Amén. Ahí está hablando de la oración. El profeta del Señor dijo que la oración es el arma más poderosa que Dios ha colocado en las manos de los seres humanos. Oh, Dios. Que la oración es más poderosa que las bombas atómicas. ¿Lo creemos? Cuando el más débil de los redimidos se arrodilla y levanta las manos al cielo, todo el infierno tiembla. Oh, Dios. Dijo el profeta también: no hay nada en el mundo que le gane a la oración. Entonces, en este camino por donde nosotros vamos transitando, la enseñanza que nos deja ahí ese pasaje bíblico, esa historia bíblica,
es que nosotros bajo ninguna circunstancia debemos bajar la guardia. Tenemos que estar con las rodillas en el suelo y las manos levantadas. Y así de esa manera el pueblo de Dios, los hijos de Israel, el Israel espiritual prevalecerá en contra del enemigo. Bendito el nombre del Señor. Tomemos a otro personaje. Y ese fue Sansón. Ustedes saben que él tenía una fuerza descomunal. ¿Entienden? Sem limite. Una fuerza sobrenatural. Y dijo el profeta que no era porque Sansón era un hombre musculoso, no era porque Sansón era un hombre vigoroso, no era porque Sansón era un gigante, no, ninguna de esas cosas, porque entonces ¿en dónde estaba la gracia? Así que Sansón era un hombre común y corriente, pero que él tenía esa fuerza era porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Y mientras él se mantuvo en el puesto del deber, en la línea del deber con Dios, Sansón tenía esa fuerza bárbara, esa fuerza sobrenatural, esa fuerza descomunal, y Sansón era imbatible, era invencible. Pero ¿qué pasó con Sansón? Empezó a andar con malas compañías. Dijo el profeta del Señor que esa fue su ruina. Y dijo el profeta que cuando un creyente empieza a andar con compañías que no le conviene, entonces pierde el compañerismo con la palabra de Dios, pierde el compañerismo con el Espíritu Santo, pierde el compañerismo con los ángeles, ¿verdad? ¿Cuántos creen que tenemos compañerismo con ángeles? Amém. Dijo el profeta del Señor que hay ángeles. Ahora, hermano, tenemos que ser creyentes del mensaje para poder creer todo lo que ha dicho un profeta en este día. El profeta del Señor dijo que hay ángeles bajando y subiendo permanentemente. Que hay ángeles en esta caminata que nosotros empezamos hacia la gloria. Ángeles dándonos fuerza. Ángeles sanándonos. Ángeles ayudándonos a continuar. Ángeles sosteniéndonos. Dijo el profeta, en este camino nos agotamos, nos cansamos. Hay ocasiones que parece que quisiéramos tirar la toalla. No sé si entienden esa expresión. Sí, parece que quisiéramos tirar la toalla. Jogar toalha, se render. Desistir, ¿verdad? Pero Dios es cumplidor de su palabra. Dios es cumplidor de sus promesas. Hay una promesa que dice que Él enviará ángeles acerca de ti para que te cuiden y no tropiece tu pie en piedra. Amém. Eso es palabra de Dios, eso es palabra del Señor, esa es promesa infalible de Dios. Nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, nosotros la simiente de Abraham, tenemos compañerismo con ángeles. Amém. Nosotros no los vemos porque eso pertenece al mundo invisible, eso pertenece a otra dimensión. Pero lo que dice la Biblia, lo que dice el mensaje de la hora, es así dice el Señor. El mensaje y la Biblia no son dos. El mensaje y la Biblia es uno. Ahora tenemos un profeta escritural. Tenemos un profeta bíblico. Tenemos un profeta que no se salió de las escrituras. Tenemos un profeta que todo lo que lo demostró, todo lo que habló, lo demostró bíblicamente. Muy bien, entonces dijo el profeta basado en un refrán. ¿Entienden eso, refrán? Muéstrame tu compañía y te diré quién eres. Entonces, si un creyente comienza a andar con un adúltero, termina siendo un adúltero. Si un creyente anda
con un afeminado, termina siendo un afeminado. Si un creyente anda con una prostituta, termina siendo una prostituta. Ama al pecador, pero no ame su pecado. Amén. Muéstrame tu compañía y te diré quién eres. Hay compañías, hay amistades que no convienen. Hay lugares que no son lugares para creyentes. Hay lugares que si el creyente se mete en esos lugares, se está metiendo en los mismos terrenos del diablo. El que esté firme, vea que no caiga. Pregunta, ¿un firme puede caer? El que esté firme, vea que no caiga. ¿Un firme puede caer? Sí puede. El que esté firme, vea que no caiga. Un firme puede caer. Si se mete en los terrenos del diablo, puede caer. ¿Verdad? Dijo el profeta, Dios no es payaso, ni los hijos de Dios son payasos. Entonces nosotros no debemos de meternos en los terrenos del diablo. El profeta del Señor dijo que un hijo de Dios puede caer, puede resbalar, puede caer. Pero dice él, si es un hijo de Dios, él se levantará y continuará caminando. Dijo el profeta, tengo confianza en un creyente que se cae, pero que se levanta y sigue caminando. ¿Verdad? Bueno, ahí en la Biblia hay dos libros, que es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. ¿Está correcto? Habla cuando los hijos de Israel, ellos hicieron unión en yugo desigual. Y entonces ellos se lamentaron por eso. Y ustedes saben que Dios desde el principio prohibió eso a los hijos de Israel, que no emparentaran con gente de otras tierras. Dice, porque si eso sucedía, si eso acontecía, eso haría a que los hijos de Israel se inclinaran a sus dioses paganos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dice la palabra. A Dios no le gusta la mezcla. Cuando un creyente hace unión en yugo desigual, dijo el profeta del Señor, no se ponga a pensar qué es lo que va a suceder. Dijo el profeta, ya se sabe lo que va a suceder ahí en ese hogar. Porque al incrédulo le gusta su pecado, le gusta su fiesta, le gusta su mundo. La fe no se puede mezclar con la incredulidad. Não pode se misturar. Y luz no tiene comunión con las tinieblas. Dijo el profeta, un creyente elige mal y eso arruinaría toda su vida. Podemos tomar lo que sucedió en la vida de Job. Ustedes saben por la gran prueba que pasó él, cómo fue que el mundo se le vino encima, todo el mundo se le vino encima. Y una de las razones por las cuales, de las tantas razones que hubo, una de las razones por las cuales le sucedió eso a Job, era que Dios quería demostrar de qué material estaba hecho Job. ¿Están todos? ¿Aman la palabra? ¿Aman al Señor Jesús? Job era un creyente. Job era un hijo de Dios. Y Job, ustedes saben, él dijo varias cosas. En una se le quemó la casa, perdió sus hijos. Bueno, llegó un momento en que lo perdió todo, quedó sin nada. Y entonces el diablo venía a atormentarlo. Y ustedes saben lo que expresaba Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job fue el que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará del polvo y estos ojos han de ver a Dios.
Dice el profeta que una de las razones por las cuales Job pasó por todas esas dificultades, por todos esos problemas, era para Dios demostrar de qué calibre estaba hecho Job. Hermanos, nosotros aquí sobre esta tierra hemos pasado por pruebas, problemas, dificultades, tribulaciones, y todavía Dios no ha terminado con nosotros. Todavía nos falta pasar muchas cosas, pero al transitar nosotros aquí sobre esta tierra, nosotros debemos entender que nosotros somos puestos aquí sobre esta tierra en un tiempo determinado para Dios darnos forma a cada uno de nosotros, Dios moldearnos, Dios llevarnos a una estatura. Amén, hermanos. Porque la prueba, la lucha, el combate que nosotros estamos sosteniendo aquí sobre esta tierra, hermanos, eso es con un propósito. Y el propósito de Dios está correcto, el propósito de Dios es firme, el propósito de Dios es perfecto y el propósito de Dios es perfeccionando. Dios quiere llevarnos hasta la estatura plena de Jesucristo. La novia del Señor Jesucristo va a llegar a un nivel donde ella va a ser posicionada, donde ella va a ser adoptada, y cuando vengamos a ver, veremos la manifestación de los hijos de Dios aquí sobre esta tierra, hijos de Dios que encuentran su lugar, hijos de Dios que hablarán la palabra, y cuando hablen la palabra, eso vendrá a suceder. Dijo el profeta que poder creativo está en la iglesia del Dios vivo. Hasta cosas que vendrán a existencia son hijos de Dios, que Dios permite que aquí sobre esta tierra pasen por muchas situaciones para Dios hacernos crecer, para Dios hacernos madurar, para Dios hacernos llegar a un nivel donde nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios adoptados aquí sobre esta tierra. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevo? No quiero pasarme el tiempo. Tranquilo. Podemos tomar lo que sucedió con la mujer adúltera. Recuerde el título: las historias y los testimonios de la Biblia nunca se desgastarán. Tienen poder, tienen fortaleza para nosotros, tienen mucha enseñanza, porque así como les sucedió a ellos, así nos está sucediendo a nosotros, unos de una manera, otros de otra manera. Pero pruebas, luchas, tribulaciones nos están sucediendo a nosotros y a todos nuestros hermanos alrededor del mundo entero. La mujer adúltera fue sorprendida infraganti en el acto de adulterio y estaban todos listos para apedrearla, porque esa fue la ley que Dios dio allá en el Antiguo Testamento a través de Moisés, que si una mujer era sorprendida en el acto de adulterio, la orden era apedrearla y matarla apedreada. Pero Jesús los vio y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Una enseñanza muy tremenda para nosotros, porque nosotros somos buenos para señalar, para acusar, para juzgar, porque el ojo siempre mira hacia afuera, pero no miramos que nosotros estamos en la misma condición y aún peor. Entonces sigue siendo la misma palabra: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos fallamos, todos erramos, todos nos equivocamos. Somos seres humanos. El único que no falla, el único que no se equivoca, el único que no comete errores es el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos: poniendo los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. No poniendo los ojos en el hermano fulano, sutano o mengano, porque el hermano, la hermana pueden fallar en cualquier momento. Entonces, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Jesús no falla. Jesús no comete errores. Jesús es perfecto. Muy bien. La multiplicación de los panes y los peces, dice el profeta del Señor en el mensaje: confiad, yo soy. Y una de las grandes historias que me contaba, que me quitaba la respiración, es que ese Dios alimentó a esa gente en la antigüedad. Cuando ellos vinieron allí y no tenían pan, pero estaban en la línea del deber, en su camino de Egipto a Palestina. Y cuando no tenían pan para sus hijos, no tenían nada para el viaje, ni comida ni nada, ¿cómo es que Jehová Dios hizo que lloviera pan de los cielos ya cocinado? Y era puesto todas las noches en el suelo, y era cuidado por sus ángeles. Y nuestro pueblo salía y lo recogía, y eso había sido sumergido en miel. ¿Y qué sabor tenía? Y por 40 años sin cesar el gran Jehová Dios alimentó a nuestro pueblo, porque estaban en la línea del deber. Dios nos alimentará. Dios nos dará todo lo que nosotros necesitemos, siempre y cuando estemos en la línea del deber. Dios lo que honra es obediencia. Dios lo que honra es fidelidad a su palabra, ¿verdad? La razón por la cual nosotros en muchas ocasiones no sentimos la presencia de Dios, Dios no se manifiesta en nuestras vidas, Dios no nos responde, Dios no nos contesta, es porque nosotros no somos fieles a su palabra. Pero usted quiere que la presencia de Dios sea notoria en su vida, quiere sentir la presencia de Dios, tener comunión con su palabra, con su Espíritu Santo, con los ángeles. Oh, que el poder de Dios se manifieste en su vida. Hermano, seamos fiel a su palabra. Y veremos a un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, obrando en nuestras vidas. El profeta lo dijo: si usted quiere que un ángel lo visite en su casa, entonces sea obediente a la palabra, trate bien a todo el mundo, y Dios se lo concederá. Bendito el nombre del Señor. Dice, él debió haber dicho, ahora hermanos, esa historia no es nueva para mí hoy. Este hombre está asociado de alguna manera con Jehová, porque cuando él estuvo aquí, yo escalé sobre esas rocas detrás de él y lo vi tomar esos 5 panes y alimentar a su pueblo hambriento. Hay algo acerca de él que está asociado con Dios, el Creador. En ese entonces, Dios tomó esos panes que ya estaban hechos y esos peces que ya estaban cocinados, los multiplicó y alimentó a esa multitud de 5,000 personas. En este día final se cumplió las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. Y es que Dios de la nada creó ardillas que vinieron a existencia. Porque Dios es el creador de todas las cosas. La tormenta que se levantó en el barco. Jesús estaba en la parte inferior del barco. Los discípulos estaban en la cubierta. Y se levantó una gran tempestad. Olas azotaban al barco por los costados. El barco se bamboleaba, quería hundirse. Y cuando los discípulos estaban en ese aprieto, llamaron a Jesús. Y Jesús mandó a silenciar los vientos enmudecieron y todo se apaciguó, todo quedó sereno. Dijo el profeta que los vientos le obedecieron a Jesús y quedaron como cuando un niño queda dormido en los brazos de su mamá. Nosotros vamos navegando
por el mar de la vida. Nosotros somos los barcos. En este mar a veces se levantan tormentas, trombas marinas, hay turbulencias, pero cuando estemos en esas situaciones, hagamos lo mismo que hicieron los discípulos. Llamemos a Jesús, para que Jesús venga a la escena y apacigüe todas esas tormentas que se nos levantan en el mar de la vida. Nosotros, ¿por qué nos suceden muchas cosas? Porque nosotros no llamamos a Jesús a la escena. Con razón, la palabra del Señor dice que nosotros no recibimos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. Lucas 4, 25, 30, ya vamos a terminar. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 25 en adelante. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Las historias y los testimonios de la Biblia nunca se desgastarán. Ahí estamos viendo una historia, un testimonio contado por el mismo Señor Jesús, de la viuda de Sarepta de Sidón. Y vemos ahí que el Señor Jesús estaba diciendo que había muchas viudas en ese entonces, pero Elías recibió orden de parte del Señor, no ir a todas, sino a una sola. ¿Cuántos saben que el ministerio de Elías Tisbita es paralelo al Elías de este día final? ¿Cuántos lo saben? Aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. En este día también había muchas viudas y hay muchas viudas, pero Elías de este día final recibió órdenes de parte del Señor a ir no a todas las viudas, sino a una sola. Y esa es la novia del Señor Jesucristo. ¿Por qué somos la viuda? Porque, ¿qué es una viuda? Una mujer que se le muere su esposo, ¿verdad? Y nosotros teníamos un esposo denominacional, dice el profeta. Organizacional, también dice el profeta que teníamos un esposo llamado mundo. Pero todos ellos murieron. Por eso somos la viuda y hoy nosotros estamos casados con el Señor Jesucristo. La viuda, ella iba a morir porque Elías había profetizado la sequía por 3 años y medio. Los alimentos empezaron a escasear, el agua empezó a escasear, los arroyos se habían secado y entonces Elías le pidió agua y le pidió pan a la viuda de Sarepta. Y ella dijo, solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ya lo iba a preparar para mí y para mi hijo y nos íbamos a hacer, ya nos íbamos a hacer morir porque era lo último que nos quedaba. Entonces fue cuando Elías le dijo, prepárame a mí primero y también comerás tú y tu hijo. Y así ha dicho el Señor Jehová, que la harina y el aceite no escasearán hasta que llueva nuevamente sobre la faz de la tierra. Oh, la viuda iba a morir, pero no murió, porque en su camino se atravesó el profeta Elías. Nosotros también íbamos a morir siendo la viuda, pero Dios le dio órdenes al profeta Elías que se atravesara en nuestro camino, que se acercara a la viuda en este día. Nosotros íbamos rumbo al abismo, rumbo al infierno, íbamos a morir, pero ya no, porque se atravesó en nuestro camino el profeta Elías. Y él le dijo a la viuda que le hiciera el primero. En otras palabras, nosotros tenemos que darle el primer lugar al mensaje de Elías y a Elías. El mensaje es la palabra. El mensaje es Dios. Amén.
Entonces, atendamos primero el mensaje, atendamos primero lo que ha dicho el profeta Elías, y de seguro, hermanos, que la harina y el aceite no escaseará en nuestras vidas. Tanto la harina y el aceite espiritual como físico. Amén. Lo último, lo que sucedió en el aposento alto. El Señor Jesús les dijo que se fueran a un aposento alto para que recibieran la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y eso los convertiría a testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, testigos de la resurrección, testigos del poder de Dios, testigos de las obras de Dios. Y dice que estando ya en el aposento alto, el Espíritu Santo se hizo presente como un viento recio, como un estruendo, un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, y se asentaron sobre ellos lengüetas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí fue cuando el Señor Jesucristo inauguró su gran iglesia, dijo el profeta. Ahí fue cuando fundó a su iglesia universal. Y ahí es que el profeta del Señor dice que la iglesia del Señor Jesucristo empezó siendo una iglesia pentecostal apostólica y termina de la misma manera. Nosotros somos una iglesia pentecostal apostólica, bajo la influencia, bajo el impacto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que corrió a través de 7 edades de la iglesia hasta este día final. El Espíritu Santo haciendo el movimiento. El Espíritu Santo predicando a través de los predicadores. El Espíritu Santo lanzando fuera demonios. El Espíritu Santo sanando a los enfermos. El Espíritu Santo resucitando muertos, levantando paralíticos. El Espíritu Santo hablando en lengua, profetizando, interpretando lenguas. El programa del Señor Jesucristo definitivamente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, póngase de pie, y el Espíritu Santo fue lo que Dios envió para transformar nuestras vidas. Eso fue lo que Dios le envió a su iglesia, para regenerarla, para cambiarla y para producirle un gran cambio de muerte a vida. Amén. Las historias y los testimonios de la Biblia nunca se desgastarán. Tienen poder, tienen eficacia, tienen valor, Amén. tienen propiedad, tienen mucha instrucción para nosotros, ¿verdad? Recuerde, cuando usted esté en un camino sin salida, en cualquier situación, acuérdese del testimonio del Mar Rojo. Él abrió un camino a la libertad a los hijos de Israel. Y Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él todavía lo sigue haciendo hoy. El Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que le tapó la boca a los leones en el foso cuando estaba Daniel, el Dios que libró a los jóvenes hebreos del horno ardiente, el Dios que en los días de su carne resucitó muerto, levantó paralítico. Ese es el mismo Dios que nos va acompañando a nosotros en este día final. No ha cambiado. Es Hebreos 13:8, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios te bendiga. Podemos dar graças a Deus por aquilo que nós ouvimos. E eu queria apenas fazer uma oração com a igreja baseado nisso. Eu penso sempre que quando Deus fala algo para nós, porque Ele quer um retorno de nós cremos naquilo que Ele falou. E só o tema já é muito bonito. Para tudo, nós temos uma saída bíblica. Porque se alguém está passando fome, tem a viúva de Serepta e Sidom. Tem um exemplo para nós na Bíblia. Qualquer coisa que você pensar, e a Bíblia diz que os nossos irmãos no mundo sofrem as mesmas aflições, né? Não outras, as mesmas que nós.
Eu queria apenas recordar à igreja que quando foi a história do centurião romano, nós vamos exercitar isso agora, quando vinha, também é uma história bíblica, que ficou como testemunho para nós. Disse o nosso profeta que às vezes nós esperamos uma oração, um milagre, alguma coisa, por imposição de mãos, ou por vir ao altar, ou por ajoelhar. Mas ele disse para nós, isso era especificamente para os judeus. Ele disse, mas para nós, os gentios, é aquela oração que ele mandou 2 criados dele. Ele disse, vai fala lá para esse Jesus que ele ore. E Jesus fez mais que isso, ele vinha caminhando com os 2 criados, indo para casa do centurião. O centurião manda um outro criado atacar eles, não vem na minha casa. Eu não sou digno que tu venhas na minha casa. Mas fale a palavra. Diga que meu servo vive e ele vai viver. Só precisa vir. Eu não sou digno de que tu venhas. Mas apenas diga, né? Vamos fazer uma oração baseada nisto. Esse pastor pregou sobre esse testemunho. Eu queria pedir à igreja também que na sexta-feira à noite convide alguém, fale para alguém estar conosco aqui, os demais irmãos, que todos venham na sexta-feira à noite, porque vamos ter mais este culto especial hoje, sexta e também domingo de manhã o pastor estará pregando. Eu pergunto se todos entenderam bem, o espanhol é assim tranquilo, né? Ele fica meio assim, que acha que não, mas talvez domingo eu traduza. Nós fizemos um plebiscito para ver se todos querem ou não querem, e aí então nós vamos decidir isso na hora, assim. Mas eu gosto assim porque fica mais tempo disponível, né? Porque traduzir aumenta muito o tempo. 1 hora vale por 2 horas, né? Então, quanto mais alimento, melhor, né? Mas vamos fazer esta oração agora. Você vai dizer, Senhor, hoje nós não ficamos aí ajoelhados e orando, mas nós queremos orar alguma coisa que você tenha. Fale a palavra, Senhor. Fale você a palavra e creia. Isso ele disse ali, naquela mensagem, um super sentido, que você pode fazer isto. Um super sinal, ele é um super sinal para nós. Se você conseguir que ele fale a vitória para dentro do teu coração, se você pode crer na palavra, isto vai acontecer. Se você tem uma dificuldade, você vai levantar sua mão para o Senhor e dizer, Deus, assim como aquele centurião romano mandou um criado encontrar o Senhor, porque ele queria apenas a palavra da cura. Ó Deus, assim, Senhor, seja qual for a dificuldade, problema, luta, prova, essas coisas, Senhor, que nos sufocam, que nos judiam enquanto estamos aqui na face da terra, vamos orar agora. Amado Deus e amado Pai, Deus, esses lindos testemunhos da Bíblia nos mostram, Senhor, estes eventos, fatos, relatados na Bíblia, relatados nos dias do nosso precioso profeta. Isso para mostrar que aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o Senhor realiza milagres. E como teu profeta nos ensinou, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo. Aquele mesmo Deus de Elias, de Abraão, de Isaac, Senhor, de todos os patriarcas, por toda a história, o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, como vimos há pouquinho, Senhor. Abriu um caminho onde não existia um caminho, mas Israel passou em terra seca, enquanto o exército do Egito afundou. Assim, meu Pai poderoso, nós cremos em milagre, nós cremos um Deus milagroso, um Deus que pode todas as coisas. Nós nos encomendamos em Tuas mãos, Pai. Eu oro e rogo por o meu filho Ramon Moisés, que está num ônibus nesta hora viajando, e me telefonou dizendo que orássemos, que a igreja orasse, e aqui estamos nós, Senhor, orando também por ele, que estiva bem na viagem, que tudo vá para o seu lugar e ele possa ter vitória. Pai, mais irmãos, alguém que esteja pedindo algo,
que possa recebê-lo em teu nome, com o poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, receba para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Há um caminho para a adoção, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. Eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por esses momentos que tivemos, Pai, reunidos. Pai, que a Tua graça, Senhor, ela seja multiplicada em nossas vidas. Pai, como nós ouvimos que o Senhor tem acampado o Seu anjo ao nosso redor para cuidar, para que nós não venhamos a tropeçar em pedras. Aqui estamos, Senhor, pedindo para que o Senhor continue com as Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, nossa família, sobre a igreja, sobre cada um de nós, Pai. Estamos aqui, meu Deus, dependemos somente do Teu Espírito, Pai. Por isso, Senhor Jesus, que nós te pedimos que agora, ao sair deste lugar, esteja, Pai, cuidando de cada um de nós e que possamos voltar, Senhor, na sexta-feira mais uma vez aqui neste lugar. Se o Senhor nos viu aqui, queremos estar reunidos, Pai. Deus, o decorrer do resto da semana, Pai, cuida das famílias, cuida dos lar, cuida de cada um de nós, mantém nós debaixo do sangue, Pai. É isso, Senhor Jesus, que nós te pedimos e te confiamos em Ti, Pai. No nome do Teu Filho Jesus é que nós te pedimos, Pai. Seja conosco, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos despedidos, irmãos.